Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando. Es un gusto estar participando del Congreso Interuniversitario Laudato Si. Y en primer lugar, previo a ir a la mesa y a los panelistas, quisiera agradecerles a los organizadores por esta oportunidad y felicitarlos por el Congreso, ya que experiencias como esta resultan necesarias para poner en debate las principales temáticas que nos competen como sociedad en un momento tan crucial como el que estamos viviendo hace poco más de un año. Mi nombre es Ignacio Alonso Lacino, soy el responsable del proyecto global El futuro del trabajo, el trabajo después del Laudato Si, coordinado por la Comisión Católica Internacional para las Migraciones. También soy miembro del grupo de trabajo El futuro del trabajo y cuidado de la Casa Común de Claxo y del PRODENAC, un programa creado por la UNDEF que vincula la defensa nacional con el cuidado de la casa común. El cuidado es trabajo, el trabajo es cuidado, es el título elegido para esta sesión. La mesa adquiere el nombre de un trabajo de investigación realizado por el proyecto del cual formo parte y que comenzó en el año 2016. Nuestro grupo, conformado por ONGs, centros de estudio, think tanks, universidades, entre otros, pretendía responder a los llamados signos de los tiempos y al problema del trabajo a través de un análisis multidisciplinar. Nos mantuvimos bajo la convicción de que el futuro del trabajo no es algo que esté ya escrito o determinado. Esta fue la idea matriz del proyecto. El futuro será lo que queramos y podamos construir nosotros como grupo, como humanidad. Las tres intervenciones de este panel servirán, yo creo, como disparadores que le darán un giro y perspectiva regional al análisis de lo que implican las dimensiones del cuidado, enfocadas en las personas y el empleo, entendido como trabajo digno, y también desde una dimensión que tenga en cuenta el mundo, entendiéndolo a este como nuestra casa común. Un poco respecto a la metodología, cada uno de los panelistas tendrá unos 15 minutos para exponer y recuerden utilizar el chat para preguntas y comentarios, ya que tendremos espacio para el intercambio de opiniones hacia el final de la sesión. En lo posible, que sea visible su nombre y la organización que representan. Luego de este preámbulo, quisiera pasar directo a las intervenciones. Tengo en la lista, en primer lugar, a Pierre Martinot Lagarde. Él es el consejero especial para asuntos socio-religiosos de la Organización Internacional del Trabajo y desempeña este rol desde su sede principal, situada en Ginebra, Suiza. Así que, Pierre, la palabra la tenés vos. Muchas Bienvenido. gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir esta mesa. Lo que quería decir, tengo tres puntos como habitual en Francia. En primer lugar, como una introducción, lo que puedo recordar es que el Papa Francisco intervino en la apertura del debate de alto nivel durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT sobre la respuesta a la pandemia de COVID. Fue el 17 de junio de 2021 y me gustaría citar un párrafo de su mensaje clave para el mundo del trabajo y que me parece también clave para nuestro debate hoy. El segundo es el Papa, las palabras del Papa. El segundo elemento para una correcta comprensión del trabajo. Si el trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Aquí no nos referimos solo al trabajo de cuidados. La pandemia nos recuerda su importancia fundamental,
que quizá hayamos desentendido. El cuidado va más allá. Debe ser una dimensión de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuir a asegurar un futuro sostenible a las generaciones futuras. Y en esta dimensión del cuidado entran en primer lugar los trabajadores. O sea, una pregunta que podemos hacernos en lo cotidiano: ¿cómo una empresa, imaginemos, cuida a sus trabajadores? Es en esta doble vertiente del trabajo, el trabajo como relación y de una relación que adquiere la dimensión esencial del cuidado, en la que me gustaría centrar mi intervención. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría recordar dos elementos contextuales que son esenciales para dar pleno significado a estas palabras. La primera, por supuesto, es la crisis de COVID que está afectando al mundo del trabajo. La segunda, y haciendo hincapié sobre la OIT, para recordar que las palabras pronunciadas por el Papa adquieren todo su sentido en una organización marcada por los valores y esencialmente por los de la justicia social y la paz duradera. Entonces, volvió a estas palabras y a este aspecto del trabajo. Las palabras relacionadas con el cuidado, con la atención a los demás y con su encaje en el contexto del trabajo resuenan particularmente durante esta crisis. En América Latina, como en muchos contextos regionales, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el mundo del trabajo. Según la nota publicada por la Oficina Regional de la OIT, Panorama Laboral, en abril de 2021, el impacto de la pandemia ha sido mayor que el de la crisis financiera de 2009. Las tasas de ocupación han alcanzado un piso mínimo histórico. Y cuando el crecimiento se recupera, no significa necesariamente que el empleo aumente. Evidentemente, este descenso ha afectado más al empleo informal que al no estructurado y también ha provocado un aumento de la desigualdad. Resulta evidente que debemos comprender las consecuencias de esta crisis en la vida de los hombres y las mujeres en las familias. El desempleo también significa pérdida de ingresos, dificultad de subsistencia y dificultad de acceso a la educación y otras dificultades también. Al dirigirse a la Conferencia Internacional del Trabajo, el Papa siguió los pasos de sus predecesores, reconociendo el papel central de la organización en la promoción y cumplimiento de los valores en el mundo del trabajo y en otros ámbitos. Como saben, la OIT desde su fundación y como recuerda su constitución, plantea que uno de sus objetivos es la búsqueda de una paz duradera a través de la justicia social. Esto se consagró en el momento de su fundación en 1919 y se reafirma como motivo de la celebración del centenario. En la declaración que acompañó este acto, los constituyentes recordaron la importancia de la Declaración de Filadelfia y en particular la afirmación de que el trabajo no es una mercancía. Durante la última Conferencia Internacional de Trabajo se asumió el compromiso de seguir trabajando por un desarrollo sostenible, inclusivo y resistente a la respuesta de la pandemia de COVID. En una escala menor, este compromiso también se manifiesta en la preocupación por entablar un diálogo con las diferentes confesiones religiosas sobre los valores fundamentales del trabajo decente. La palabra dignidad, central para entender el significado del trabajo, encuentra un eco muy importante dentro de cada una de las principales tradiciones.
Quisiera ahora retomar la invitación del Santo Padre a reflexionar sobre el trabajo como cuidado. Lo hago a partir del trabajo disparador de esta sesión realizado por el proyecto El futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si, que es el proyecto que ha mencionado Ignacio al inicio de esta mesa. En este proyecto, el diálogo actuó como un elemento esencial. Este proyecto, como su nombre indica, ha tenido un puente entre los retos del futuro del trabajo y los lineamientos de la encíclica Laudato Si. Se planteó la cuestión de la posible contribución del mundo del trabajo y del propio trabajo a la respuesta a la crisis social y medioambiental que estamos viviendo. Este proyecto, que comenzó en 2016, encontró una resonancia particular en respuesta a la crisis sanitaria, en particular contribuyendo a las reflexiones y compromisos del Vaticano en este ámbito. Este proyecto adoptó la forma de discernimiento social en común y tuvo 4 dimensiones importantes que resuenan entre sí. 4 dimensiones. En primer lugar, la diversidad de actores católicos implicados. Contaba con la participación de ONGs y movimientos católicos que representaban a actores como las empresas, los trabajadores, los migrantes, los jóvenes, los sectores de la economía informal. También había académicos y centros sociales jesuitas. El diálogo económico e interreligioso fue una parte importante del camino. En segundo lugar, puede decirse que este proyecto se inspira en la práctica del diálogo social, que tiene su paralelo en los movimientos de acción católicas. Se trata de establecer un diagnóstico común para poder evaluar juntos la situación y luego avanzar juntos hacia las soluciones. También este proyecto está en consonancia con la invitación hecha por el Papa Pablo VI en octogésimo Advenies, que invitaba no solo a los individuos, sino también a los grupos y comunidades a comprometerse en un discernimiento de sus funciones y responsabilidades en el mundo. En particular, el Papa insistió en la responsabilidad de cada cristiano. En cierto modo, también tuvo un carácter sinodal, un viaje común de discernimiento. Con la tarea, como dijo el Papa en la preparación del sínodo de los jóvenes, de reconocer cómo nos afectan los acontecimientos, de implicarlos sobre todo a la luz del Evangelio y finalmente de generar opciones. El primer elemento que surgió en esta reflexión fue que era necesario tener en cuenta todas las formas de trabajo para que la respuesta y la reflexión sobre el trabajo tuvieran sentido. Todas las formas significan, por un lado, el trabajo remunerado, pero también el trabajo por cuenta propia, el trabajo informal y el que se realiza en el hogar. Esto tiene aún más sentido cuando somos conscientes de que las circunstancias y modalidades de trabajo cambian mucho con el tiempo. Tienen un carácter histórico. Están surgiendo nuevas formas de trabajo, sobre todo como resultado de la digitalización o de la posibilidad de trabajar a distancia. Algunas formas de trabajo se han transformado. En casa, por ejemplo, se han simplificado varias tareas y, por último, también están todas esas formas de trabajo no productivo que difícilmente llamaríamos trabajo, como por ejemplo los desplazamientos hacia y desde el trabajo, que son una limitación de tiempo añadida a la jornada laboral. El segundo elemento es casi obvio que la respuesta a la crisis solo puede ser fortalecer y promover la dignidad de todos en el trabajo. Evidentemente, la crisis no puede servir de pretexto para atentar más contra la dignidad, imponiendo limitaciones, justificando un mayor recurso al trabajo infantil, por ejemplo.
Pero sobre todo la promoción y la lucha por la dignidad en el trabajo deben hacerse con un gran sentido del respeto a la dignidad de cada persona. La de los jóvenes cuando se incorporan al empleo y al mundo profesional. La de las mujeres que siguen experimentan niveles de remuneración inferiores a los de los hombres y a veces más degradados. La de los inmigrantes cuya protección, sobre todo jurídica, pero también física y social, es más débil. Y por último, la de los trabajadores informales. El tercer elemento es que necesitamos pensar y articular un nuevo significado del trabajo. Aquí es donde nos alineamos con lo que el Santo Padre indicó en su discurso a la Conferencia Internacional del Trabajo. El camino que propuso nos pareció interesante, el de interesarse por la dimensión relacional del trabajo, que también debe ser positiva. Una forma posible de describirla como cuidado. La dimensión relacional del trabajo es doble, pero también en nuestras actividades hay obviamente una dimensión de relación entre las personas, que puede decirse que participa en la constitución de una sociedad, pero también hay una dimensión de la relación que tenemos con la naturaleza, con nuestra casa común. El término por sí solo resume estas dos dimensiones e invita a la atención. Empecemos por esta relación con la naturaleza y recordemos que la naturaleza cambia constantemente. Hoy, en este periodo que estamos viviendo, que algunos llaman el antropoceno, podemos decir que la naturaleza se ha transformado mucho por nuestras acciones. A veces, a menudo, incluso hacemos balance de los daños. Están los más obvios que pueden no haber parecido una degradación cuando empezaron. Estoy pensando en la deforestación. Algunas de estas transformaciones se produjeron cuando hicimos de la naturaleza un objeto a distancia de nosotros mismos, que éramos sujetos libres, distantes, diferentes de otros de este mundo. En la doctrina social hemos dicho a menudo que el trabajo, la capacidad de trabajar nos llevan a cooperar en la obra de la creación. Esta dimensión de la creación, que también conlleva la destrucción, se consideraba positiva, constructiva. El trabajo se presenta a veces como el del artesano, pero esta misma evolución de nuestra comprensión de esta relación debería invitarnos precisamente a ver en nuestra interacción algo vital, vivo, que toca la vida. Del mismo modo, el trabajo forma parte de una relación con los demás. Desde hace 2 siglos hemos visto que las transformaciones del trabajo y de la producción han transformado profundamente nuestras condiciones de vida, pero también nuestros modos de vida y nuestra manera de vivir en sociedad. Los más lejanos se han convertido en cercanos, las comunicaciones a veces se facilitan, a veces se dificultan. En estos desarrollos nos hemos dado cuenta de las vulnerabilidades y hemos aprendido a tenerlas en cuenta. Los valores de la solidaridad y la justicia social se han convertido en los puntos de referencia. Aquí también hay algo más, y sin duda algo vital, vivo, que toca la vida en la forma en que nos completemos o dejamos de completarnos en las relaciones, tanto con nuestros contemporáneos como nuestros predecesores y con las generaciones futuras en la forma en que llevamos a cabo todas nuestras actividades. Si este vínculo relacional que se ejerce a través del trabajo es realmente algo vital, entonces debemos cuidarlo. La invitación del Santo Padre adquiere aquí todo su significado. Y este cuidado no es doble, por un lado hacia la naturaleza, por otro hacia nuestros semejantes, porque la casa es común. El cuidado es atención, disposición, escucha, acompañamiento, diálogo y discernimiento también. Cuidar también es dejar que la gente viva y crezca,
El cuidado es la atención al futuro. Esto va mucho más allá de las profesiones de cuidado y protección. En conclusión, esta dimensión de cuidado refuerza para mí una convicción sostenida por la lectura de la doctrina social, de que cuidar el trabajo, nuestro trabajo, y repensar la forma de trabajar, de dar trabajo, tiene algo profundamente transformador para nuestras sociedades. Hoy, cuando nuestras sociedades están profundamente sacudidas, tiene sentido. Y, en cierto modo, es también un mensaje de esperanza, porque indica que las transformaciones necesarias están sin duda en marcha y nos corresponde identificarlas, amplificarlas y fomentarlas, porque también hay que eliminar los obstáculos y estos también deben ser identificados. En este sentido, espero que esta dinámica pueda continuar. Espero que nuestro debate sea una etapa en esta dirección. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Pierre por tu intervención, en la que presentaste un poco el contexto, los desafíos en pandemia, los principales que afectan al mundo del trabajo, también las dimensiones, los elementos que significan el trabajo y bueno, y las enseñanzas de Francisco a través de sus discursos y sus palabras. Quisiera pasar a nuestro segundo panelista, para eso voy a invitar a Víctor Báez. Víctor cuenta con una larga trayectoria como sindicalista y fue elegido, si no estoy equivocado, en el año 2018 como secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, CSI, con su sede en Bruselas, Bélgica. Víctor, tenés la palabra. El micrófono, Víctor. Muchas gracias, compañero, a los colegas también expositores y al público. Agradezco la invitación. Más que secretario general adjunto de una confederación internacional, yo hoy quisiera hablar como sindicalista latinoamericano. ¿Por qué? Porque si se trata de salvar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de salvar el medio ambiente, hay algo que está por encima de eso y también, bueno, y es la vida. Es la vida y la propia existencia. Y creo que en América Latina en este momento hay pueblos enteros que están peligrando su propia existencia. Hay una cita de un catedrático brasileño, Carlos Enrique Ruiz, de la Universidad de Paraíba, que transcribe lo que dijo el diputado Bolsonaro en el año 1998. Él dijo que, refiriéndose a la cuestión indígena, dijo que la caballería brasileña no fue tan eficiente como la caballería norteamericana, que sí diezmó a los indígenas norteamericanos. Yo no sé lo que debe pensar Bolsonaro de la campaña del desierto en Argentina, no sé lo que debe pensar de lo que pasó en Uruguay con los indígenas, no sé si piensa que también hay trabajo esclavo indígena en el Chaco paraguayo propiciado por empresas brasileñas, y bueno, y podemos seguir la lista de los países. Entonces, creo que eso debería tomarse especialmente en cuenta también en los documentos. El derecho a la existencia de los pueblos indígenas y a la defensa y conservación de su modo de vida, porque es un derecho que tienen, un derecho ancestral. Laudato Si nos coloca en la... Un momentito, Laudato Si nos coloca el desafío y la responsabilidad de proteger nuestra casa común. Esto requiere una transición justa que asegura un futuro para las personas que trabajan, para sus familias y para sus comunidades, en la medida en que peleamos por nuestra casa común, por nuestro planeta. Aquí, un momentito, tengo...
algún problema con acá. Ya. El punto, perdón, es un problema técnico, pero ya. En el punto 17 de Laudato Si, el Papa nos dice que las reflexiones teológicas y filosóficas pueden sonar a mensajes repetidos o abstractos y si no se presentan a partir de una confrontación con el contexto actual. Esto es fundamental y lo que yo hoy pretendo es empezar sobre este proyecto, porque veo muchas coincidencias con proyectos sindicales y este documento, pero la cuestión ¿es factible que esto se desarrolle? ¿Qué impediría o qué estaría impidiendo que esto se desarrolle, que esto se haga realidad? Por su parte, el mismo Papa Francisco admite que el Papa Benedicto XVI renovó la invitación para que se eliminen las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente. Esta crisis actual ya existía antes de la pandemia e incluso antes del 2008, que es otro hito que del cual se habla bastante. Recuerdo que en el año 2008 estuvimos en Washington hablando con los directores del Banco Mundial, una delegación sindical mundial, hablando con los directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, diciéndoles claramente qué es lo que ustedes quieren para solucionar la crisis. Era el 2009, enero del 2009. ¿Ustedes quieren volver a antes o quieren superar esta crisis? Porque antes de esta crisis ya existían otras crisis como la crisis ambiental, que se estaba ya perfilando muy fuertemente, y la crisis social, y bueno. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que no se ha hecho nada. Esta pandemia viene a sumarse a esa no solución de la crisis del 2008 y de las anteriores crisis. Una encuesta hecha por la CCI, la Confederación Sindical Internacional, en los 16 países que en su conjunto representan más del 50% de la población mundial, que fue esta encuesta realizada poco antes de que la OMC, perdón, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara la pandemia, nos arrojó los siguientes resultados. Repito, días antes de la declaración de la pandemia. El 75% de las personas, de la mitad de la población mundial, consideraba que sus ingresos habían disminuido o se habían estancado, y más del 66% dijo que estaba preocupada por el cambio climático, por la desigualdad, el uso de los datos privados por parte de las empresas, los datos de los trabajadores y trabajadoras, y el desempleo. El más reciente índice, nosotros hacemos una investigación anual, hay un índice de derechos globales de los trabajadores y trabajadoras. El índice que se publicó este año nos dice que los derechos laborales y otras libertades fundamentales van cuesta abajo. En los últimos 40 años, la participación global ha disminuido en forma sostenida, trayendo inseguridad económica y altos niveles de desigualdad, mientras que la pandemia ha acelerado la precarización y el trabajo informal. Me llamó la atención en el documento que habla sobre los datos la cotejé con lo que dice Laudato Si, y me parece que es una descripción que se queda corta. Dice que la actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir la riqueza y a mejorar el mundo para todos. Desde mi punto de vista, hubiera quedado mejor que se escribía que la actividad empresarial debe ser una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos y todas, porque no creo que la actividad de las empresas multinacionales extractivistas sea una actividad
habla mucho del concepto de empresa sostenible. Hay muchas inversiones de gobiernos para llegar a ese objetivo de empresas sostenibles. Se utilizan muchos recursos. Personalmente, como sindicalista, me hubiera gustado que también se utilizaran iguales recursos para promover los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero bien, la cuestión es la siguiente. Esto nos llevó incluso a hacer debates dentro de la OIT donde las empresas decían, los empresarios decían, no puede haber respeto a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores si la empresa no es sostenible. Y no es una discusión semántica. Los sindicalistas, las sindicalistas, decimos, no, ninguna empresa puede ser sostenible si no respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa es una diferencia. Pero aquí cabe preguntarse, hay una pregunta más de una pregunta lógica central que a mí me parece. ¿Puede algo ser sostenible dentro de un todo que no es sostenible? ¿Puede una empresa, un grupo de empresas ser sostenible dentro de un mundo que es insostenible? ¿O puede una empresa ser sostenible en un mundo hecho insostenible por grupos empresariales multinacionales? De igual manera, y adentrándome más a la cita de Benedicto XVI, que ya mencionamos, el modelo económico y político neoliberal ha hecho retroceder a la etapa, nos ha hecho retroceder al mundo a la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. El resurgimiento descarado del fascismo. La división nuevamente entre este y oeste del mundo. Con lo que se va diciendo, ¿es factible que lleguemos al mundo que estamos queriendo? ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, el abismo norte-sur que se sigue ensanchando, y no solamente por el tema el último ejemplo de la falta de vacunas para el sur, también la falta de capacidad del sur de producir las vacunas por la falta de tecnología del sur. O sea, todas esas cosas evidencian que el abismo entre el norte y el sur se va. ¿Y cómo hacer entonces? Para el movimiento sindical no hay dudas. Hay que plantarle cara al fascismo. Hay que pelear contra el fascismo y hay que pelear por la democracia. Porque si buscamos un desarrollo sostenible, y esto lo dice la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, en su plataforma de desarrollo de las Américas, que es una idea forjada entre trabajadores desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Centroamérica, por Haití, etcétera, donde se busca llegar a ese mundo donde el trabajo cuide y se cuide el trabajo. Entonces, para llegar a ese desarrollo sostenible, hay pilares que hay que tomar en cuenta. Necesariamente los clásicos son la parte medioambiental, la parte económica y la parte social. Pero no puede haber jamás desarrollo sostenible si no hay democracia. O sea, hay un pilar político que estamos ignorando y al cual debemos volver rápidamente, porque de lo contrario no vamos a poder. No podemos construir desarrollo sostenible sin democracia y sobre todo, como dice el documento, sin la participación, sin democracia participativa. Entonces, todas estas cuestiones que nos llaman la atención. Ahora, volviendo a la democracia y a la participación aplicada no solamente a nivel nacional, decía San Agustín, el orden es la mejor disposición de las cosas colocadas entre sí de la forma más conveniente. Y el orden internacional, hay que ver quién lo coloca, quién coloca en el orden internacional las cosas más convenientemente para quién.
Entonces, volviendo al tema de la democracia, hay una cuestión que quiero traer sobre el papel de las organizaciones internacionales, el papel de las Naciones Unidas. Se ha promovido mucho desde hace tiempo las normas de cumplimiento voluntario, las guías de la OCDE, las guías de esta, las guías de aquella, para que las empresas cumplan voluntariamente eso. Una vez estuve en Chile hablando sobre esto y un catedrático chileno dijo que hay solamente un 2% de empresas multinacionales que quieren cumplir las normas de cumplimiento voluntario. Eso nos lleva a la necesidad de fortalecer un multilateralismo y establecer reglas claras, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, ese multilateralismo se va debilitando también, por diversos motivos, y Harris Glegman, de la Universidad de Massachusetts, y un ex alto funcionario de la UNCTAD, nos dice en su libro sobre Multi-Stakeholders, Governance and Democracy, a Global Challenge, Multi-Stakeholders, Partenariado Global, Gobernanza y Democracia, un desafío global, cómo las Naciones Unidas se van convirtiendo lentamente en una asociación público-privada, como el actual no sistema de gobiernos o de gobernanza global de los grupos de multi-stakeholders se van metiendo por las rendijas, muy probablemente no para complementar el multilateralismo, sino para destruir, para sustituirlo con su correspondiente implicancia para la democracia, la transparencia y la responsabilidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Más todavía, hace 2 años, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, firmó un documento de cooperación, memorándum de entendimiento de cooperación con las Naciones Unidas. Hay muchos sectores que están muy preocupados por eso, porque se le está dando a las grandes empresas, se le está dando un estatus privilegiado para decidir las políticas públicas de las Naciones Unidas. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo? Eso va a tener consecuencias en cada uno de los países, va a tener consecuencias en cada uno de los planes de desarrollo nacionales. El tema de los impuestos. Jeffrey Sachs, uno de los 3 economistas más conocidos y uno de los 3 economistas más mejores economistas del mundo vivos, en la propia OIT dijo cómo financiar los objetivos de desarrollo sostenible que son mencionados también en el documento. Ahora, después de muchísimos años, Biden, después de 1974, donde el G77 por primera vez habla de los impuestos a las multinacionales, Biden ahora decide, con la ayuda del G7 y el G20, bueno, que va a haber un impuesto de 15% para las empresas. Argentina planteó que fuera del 21% al principio, pero después no pudo y, bueno, se allanó al 15%. ¿A quién va a beneficiar eso? Bueno, a quien pone el orden. Porque el pequeño número de países, porque todo esto que se va a hacer, cuidar el trabajo y cuidar el trabajo del cuidado, esto requiere recursos. Bueno, sabemos perfectamente de dónde pueden ser sacados los recursos. En algunos países se está implementando, pero en otros todavía no. Puntualmente quiero decir también que la protección social, ahora vamos al tema puntual. La protección social universal para nosotros como movimiento sindical es esencial para la resiliencia contra futuros shocks, y esta es una prioridad para la CSI. El tema de las mujeres que perdieron sus trabajos en el 2020, 90% de ellas salieron de sus trabajos y no pudieron volver, mientras que los hombres, solamente volvió el 70%. El 70% de los hombres pudo volver y las mujeres 90%, perdón. Los 70% de los hombres no pudieron volver y de las mujeres 90%. Para alcanzar el objetivo el objetivo 8 de trabajo decente, el objetivo de desarrollo sostenible número 8 de trabajo decente, es importante
y crítico crear, según creemos, 575 millones de nuevos puestos de trabajo y formalizar 1.000 millones de puestos de trabajo en el sector informal. La economía de cuidado, y aquí entramos al tema, yo sé que el significado del documento va más allá de la economía del cuidado, pero aquí nosotros creemos también importante resaltar que la economía del cuidado puede ayudar a recuperar la economía y puede ayudar a tener una sociedad con mayores atenciones, con mayor cuidado a la gente. La economía del cuidado puede crear cerca de 1/3 de esos 575 millones de puestos de trabajo. Solamente en el área de magisterio hacen falta 80 millones de puestos de trabajo. Estoy llegando al tiempo. Bueno, entonces, hay políticas públicas que pueden ser desarrolladas, pero mi preocupación, sobre todo como trabajador del sur, es que veamos cómo es posible que nos pongamos de acuerdo para eliminar esos obstáculos antidemocráticos que hacen que estemos siempre relegados en el sur. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Agradecerte por tu testimonio, mensaje, muy ligado al contexto nuestroamericano. También por la crítica constructiva, por ejemplo, lo que planteaba sobre la visión empresarial que presenta el documento. También tu visión sobre el hoy sistema económico mundial y, bueno, y sobre la promoción de cierto tipo de desarrollo sostenible. Quisiera ahora darle la palabra a nuestro tercer y último panelista, Mauricio López Oropesa. Es el responsable del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y también coordinador del Comité de Escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Mauricio, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio. Un saludo a Pierre y a Víctor y a todos quienes nos escuchan en este momento. Quiero agradecer la invitación para compartir en este espacio desde una visión multidisciplinaria, que creo que eso es fundamental. Uno de los elementos centrales en la perspectiva de lectura de la realidad del Papa en la encíclica Laudato Si es esto que se repite continuamente de manera explícita o implícita en el documento, y es que todo está interconectado. Eso creo que es un primer mandato y un llamado para dar una respuesta frente a los signos de los tiempos a partir de las distintas dimensiones, siendo el trabajo digno uno de los elementos, pero que necesita entrar en diálogo con nosotros. Me permito hacer una referencia y una cita al padre Pierre Teilhard de Chardin, que fue profundamente incomprendido en su momento, pero que desde hace 70 años nos iba hablando también de esta visión que conecta los saberes ancestrales y cosmovisiones de otras culturas con la necesidad también de una mirada integrada y en clave científica. Y él decía, cuanto más penetramos en lejanía la materia, tanto más nos confunde la interrelación de sus partes. Cada elemento del cosmos está entretejido con los demás. Es imposible romper esta red, imposible aislar una sola de sus partes sin que se deshilache toda ella. El universo se sostiene por su conjunto. Aquí hay un mandato en una perspectiva mucho más arriba que las dimensiones cotidianas de nuestra realidad para una integración, la respuesta frente a la crisis en la que nos encontramos. Y vaya que la pandemia nos ha enseñado de esto, tiene que ser una respuesta integrada y con una visión mucho más de largo plazo. Y yo creo que en este sentido el documento que se presenta, El cuidado es trabajo, el trabajo es cuidado, va planteando una serie de desafíos que marcan uno de los llamados también principales que quiero compartir, y es: no será posible un cambio en las condiciones materiales de la realidad sin una ruptura epistemológica. El modelo de conocimiento científico que ha delineado el modo en que se estructuran nuestras sociedades está basado en una visión también de la mega especialización, y seguimos analizando los fenómenos a partir de fragmentos aislados.
Y en este sentido es necesario romper esta perspectiva para dar paso a una nueva epísteme, a otra manera de comprender la realidad. Ahí es cuando los pueblos originarios, las culturas ancestrales, sus cosmovisiones dejan de ser aquello como tantas veces se ha considerado como atrasado, como indeseable, y nos abren perspectiva. Nos abren una perspectiva para una visión más holística, más integral. Insisto, si no logramos superar esta visión fragmentada del conocimiento, incluso de las causas sociales o de cómo están estructuradas las sociedades, será imposible responder a la crisis que tenemos frente a nosotros, que es una crisis sin precedentes. En este sentido, creo que también hay elementos que tenemos que desnudar, y es que es fundamental para poder generar transformaciones asociadas al trabajo digno, a todo lo que tiene que ver con justicia social, necesitamos ubicar las causas estructurales. El origen, en clave de doctrina social, las causas del pecado estructural. Y en este sentido es imposible generar un cambio que permita condiciones mucho más sostenibles, como ya se ha mencionado, cuando tenemos, y esto es lo que yo siempre digo, cuál es el elemento más, digamos, como complejo de la crisis ambiental, se llama inequidad. La inequidad planetaria y el modelo de consumo sin límites es el que nos está poniendo en una crisis que se está ya tornando en irreversible. Cuando tenemos el 1% de la población concentrando cerca del 85% de toda la riqueza planetaria, no hay salida. No hay salida ni siquiera desde las dimensiones fragmentadas y tampoco desde una visión integrada. El problema de fondo está en esta visión de acumulación que no tiene límites. Cuando hablamos de 24 familias que concentran aproximadamente la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre del planeta, sabemos que por más que intentemos hacer ajustes y cambios estructurales, esto no tiene, digamos, posibilidades de futuro. Y esto también asociado a una visión de un crecimiento que no tiene límites. Hablamos de un crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Hablamos de una visión de desarrollo teleológico. El único modo por el que hay que ir es hacia el consumo en masas, como desde los años 40 ya lo planteaba Walt Whitman Rostow y después Francis Fukuyama, donde se ha también delineado una visión de futuro que nos está de alguna manera sometiendo. Hay una colonización de los imaginarios colectivos con una visión de que el único modo de desarrollo tiene que ver con un progreso asociado al individuo, asociado a, de cierto modo, también a una acumulación y a una ruptura del tejido social. Así que creo que el Papa Francisco ahí es donde señala con fuerza que es necesario irrumpir con una visión de la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte. Claves y números creo que son evidentes, donde se dice que esto no tiene otra manera pues de seguir. Creo que también en el tema de producción de alimentos, cuando hablamos de una necesidad de una transformación, nos damos cuenta que hablamos de 800 millones de personas en situación de hambre cotidianamente, mientras que al mismo tiempo desperdiciamos más del 30% de todo lo que se produce. Hay una serie de elementos éticos, estructurales, asociados con esta visión del derroche, del descarte, que nos dicen no van a cambiar las cosas a menos que hagamos una, digamos, como respuesta desde el conjunto. Tuvimos la oportunidad de participar en espacios como en la COP21 y en algunas de las COPs posteriores, junto con el cardenal Humes, una persona muy cercana al Papa, y nos damos cuenta también de todo este aparataje, donde hay una simulación de participación de los movimientos sociales, de las organizaciones de base, de los pueblos originarios, ciertamente con un valor intrínseco en el encuentro, en el tejido, en el poder presentar otras perspectivas, pero cuando veíamos que los acuerdos estaban ya precocinados, que dejaban fuera toda la mirada de derechos humanos para poder acogerse y aprobarse, cuando veíamos que todo lo que estaba asociado con la economía militar, que además representaba un gran porcentaje de los impactos socioambientales y eso había que eliminarlo, había pues por supuesto una serie de vacíos y falacias en este sentido. No solo eso, cuando vemos que los años han pasado y que pocos, muy pocos han cumplido los mínimos requisitos para poder responder a los acuerdos, al Acuerdo de París, nos damos cuenta que
hay un elemento intrínseco que está roto, que es no funcional, y tiene que ver, insisto, con esta visión de cambio de sistema, de un cambio de sistema social, de una ruptura en este sentido, como ya decía, epistemológica, ¿no? Quizá desde la experiencia que tuvimos en el Sínodo Amazónico hay una serie de claves de concreción desde la perspectiva de la Laudato Si que nos pueden ayudar a entrar en esta perspectiva. Y en esto, a pesar de los tremendos rechazos y ataques que se recibieron durante el Sínodo Amazónico, había esta lucha digamos, de perspectivas, donde había una mirada de conservar, de mantener, de no cambiar nada, y veía las miradas de los pueblos originarios, de las realidades amazónicas como amenazantes. Ahí se sufrieron una serie de ataques, ya mencionaba Víctor la situación del Brasil también. Uno se preguntaba por qué se quería hacer un sínodo paralelo, por qué capitales asociados al petróleo de los Estados Unidos estaban financiando los ataques contra un evento eminentemente eclesial, y esto se asociaba con la pregunta de qué pasaría si 1.300 millones de católicos asumieran en serio el llamado de la encíclica Laudato Si y respondieran a un cambio de sistema, pues entonces ciertamente habría una posibilidad de un cambio real. Lamentablemente estamos muy lejos de eso, y en este sentido, por eso es importantísimo tomar cuenta las otras perspectivas que nos ayudan a ampliar el horizonte. En el sínodo se hablaba de lo que en clave teológica se puede referir como el locus, la Amazonía como lugar teológico. Esta visión que ha sido también considerada por los pueblos, lo sagrado de los espacios de vida, lo sagrado donde acontecen las relaciones, lo sagrado de la relación con el entorno, que se ha perdido por completo en nuestro modelo de sociedad, y que entonces el trabajo también se convierte en un aspecto que se tiene que insertar en este equilibrio. Este elemento necesitamos seguirlo desarrollando. El segundo elemento era la interculturalidad, dejar de rechazar las otras miradas, las otras cosmovisiones, desde una visión eurocéntrica para considerarlo como secundario, o romper con esta visión también colonialista con respecto al modo en que la Iglesia se ha relacionado con otras culturas. La perspectiva intercultural nos coloca en una mirada de igualdad en el diálogo, de igualdad en el encuentro, de reciprocidad, para poder ir de alguna manera también encontrando otros caminos. Creo que de las cosas más fuertes en este camino de discernimiento que ha venido haciendo la Iglesia es que se rompe esa visión eurocéntrica, también teleológica del único modo de progreso, y se abren nuevas perspectivas y cosmovisiones. Eso da miedo, eso produce, por supuesto, crisis, pero creo que esta es como la única manera de ir avanzando hacia otros modos de estructura de sociedad. Y luego un elemento también que es la territorialidad. Cada vez se hace más importante romper con la visión de homogeneización, donde también el aspecto del trabajo está fuertemente marcado para ubicar realidades a partir de los territorios, no el territorio geográfico, sino, como decía Pierre Bourdieu, desde las interacciones simbólicas, materiales, con las distintas perspectivas como los capitales sociales, culturales, políticos, etcétera, para ir interpretando e identificando nuevas maneras a partir de la realidad puntual y no desde modelos impuestos, importados, que nos damos cuenta claramente en muchas de nuestras sociedades no son viables. Karl Polanyi también hace más de 70 años hablaba de la gran transformación, y yo creo que hay una clave que hemos perdido de vista. El mercado es un elemento esencial, la perspectiva de trabajo es un elemento esencial, pero también solo sí está asociado a los tres factores que él encontraba en algunas de las culturas, prehispánicas, y que algunas seguían vigentes también en nuestras realidades, ¿no? Y tenía que ver con la reciprocidad, la redistribución y la solidaridad. Creo que estas claves en la perspectiva de búsqueda de un modo de mundos del trabajo y de trabajo digno tendría también que estar clarísimo. Es el mercado y todos los elementos asociados a él sometidos bajo estos elementos, y no viceversa, como obviamente estamos viviendo en este momento.
quiero también ir cerrando con lo que plantea la encíclica Laudato Si. La citamos y nos referimos a ella de modo como permanente. Yo lo que no siempre escucho es una profundización en lo que es la categoría más importante dentro de esta encíclica, y es la categoría de ecología integral. Ciertamente no es de propiedad del Papa Francisco, pero lo que el Papa Francisco es lograr darle contenido y sentido a esto. Y en esto lo que nos plantea la ecología integral es un desafío que poco o poquísimo encontramos, y es poner en diálogo genuino, concreto, las distintas dimensiones que se presentan en esta encíclica. La ecología política, la ecología social, la ecología ambiental, la ecología humana, la ecología cultural, la ecología espiritual, la visión también de la justicia entre las generaciones. En este sentido, creo que aquí está el desafío mayor. Si no somos capaces de sentarnos desde las distintas corrientes del conocimiento y desde las distintas realidades para pensar salidas a partir de estas dimensiones, seguiremos haciendo una reducción de quizás una de las categorías más importantes de nuestra época para seguir justificando e interpretando las cosas desde nuestra mirada limitada y parcial. En la experiencia concreta que hemos tenido, se hace tan difícil que una persona dedicada a la economía ambiental pueda ponerse en un diálogo real con quien trabaja en la ecología cultural, los que trabajan en la mirada de ecología política. Cada uno tiene ya sus categorías preestablecidas. Creo que necesitamos entonces abrazar y asumir esta perspectiva integral, que las otras cosmovisiones también nos ayudan, sin idealizarlas, sin pretender dejar de ser lo que somos, pero superando esta ruptura epistemológica. Creo que el Papa también insiste mucho. Al final del día se trata de un desafío planetario, del mayor desafío de nuestros tiempos, y no hay dos crisis separadas, una social y una ambiental. Es una sola crisis. Y hoy no se puede ser creyente en el ámbito eclesial, seguidor del proyecto de reino, sin asumir un compromiso firme, concreto, vivo, por el cuidado de la casa común. Muchas gracias. Gracias Mauricio. Sin duda rescato la idea de que todo está interconectado, que la crisis debe abordarse desde una perspectiva socioambiental y no de manera separada, uno de los claros mensajes que tiene la encíclica. También sobre la importancia, y en el documento también lo mencionamos, la necesidad de una visión holística e integral para dar respuesta, ¿no?, a las crisis de nuestros tiempos, siendo la inequidad, yo diría, una de las principales raíces, ¿no? Y aprovechando y viendo, hay un montón de saludos de distintos puntos de Latinoamérica para los tres, y quisiera, aprovechando sus ubicaciones y procedencias geográficas, comenzar con una pregunta. Todavía tenemos unos 15 minutos, si se pueden expandir durante 3-5 minutos. Comienzo con Mauricio. Y un poco lo que venía pensando durante tu intervención es, para que nos aclares también, ¿por qué el Papa Francisco habla de la necesidad de un consenso mundial, de un consenso global para abordar los desafíos ambientales de manera efectiva? Y también, ¿qué es lo que vos estás observando sobre lo que ocurre en el pulmón de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo a escala amazónica? Muchas gracias, Ignacio. Quizá empezar con la segunda, ¿no? La pandemia lo que hace es desnudar todas las inequidades que ya estaban presentes, hace mucho más evidentes las situaciones de vulnerabilidad, cuando hablamos de justicia social, de acceso a trabajo digno, de acceso a salud, en la Amazonía siendo el lugar donde se produce la mayor fuente de riqueza para los países que están en esta cuenca, nos encontramos con las situaciones de mayor empobrecimiento en el sentido de acceso a estas posibilidades. No solo eso, la pandemia, ahora el recuento que hace la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, nos muestra más de 3,5 millones de personas contagiadas en una
territorio que tiene 30 millones de habitantes, con más de 100,000 personas fallecidas, de entre ellos muchos provenientes de los pueblos originarios. Este pulmón del planeta, de alguna manera, es un foco donde se hace evidente, incluso cuando las, digamos, sociedades estaban cerradas, tuvimos las tasas de mayor deforestación en la última década durante la pandemia. Los incendios provocados, porque tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola, esta visión de acumulación, de inequidad, fuertemente impulsada, como ya se decía, por este lamentable representante como Bolsonaro, que creo que es un, en este caso, ecocida, y al final de cuentas también termina siendo homicida de los hermanos que están en esta realidad. Nos damos cuenta que la Amazonía, siendo fuente de vida, siendo un estabilizador climático planetario, está llegando al punto de no retorno. Ya no es capaz de capturar más dióxido de carbono de aquel que está liberando por todos estos incendios, y esto presenta un escenario terrorífico que lo estamos viviendo también en este momento, con todas las situaciones también de los impactos ambientales, los fenómenos naturales que se están acrecentando y que se están haciendo cada vez más duros. Entonces, la realidad de la Amazonía, siempre lo hemos dicho, cuando hablábamos en los ámbitos globales con el propio Papa Francisco, es que este es como un rostro concreto que expresa el fracaso de la humanidad o el impacto de esta visión estructural de acumulación e inequidad, pero por otro lado expresa las mejores posibilidades de salir adelante, porque estos pueblos nos revelan otras perspectivas, como ya decías en el trabajo que han hecho, Ignacio, de una visión holística, que pone en diálogo a las distintas dimensiones para encontrar salidas territoriales más viables. Y sobre lo primero, rápidamente, yo creo que lo que el Papa está haciendo es un llamado de alarma. Por eso la encíclica Laudato Si está dirigida a toda la humanidad, no solo a los creyentes, sino a toda la humanidad, diciendo esto que ya decía Teilhard de Chardin: el sistema se sostiene por su conjunto. Todo el sistema se deshilacha, como dice Teilhard, si es que pretendemos desarmar las partes y separarlas. Entonces, la llamada del Papa es una llamada en clave ética, en clave política, pero también espiritual, diciendo: hemos fracasado sistemáticamente hasta el momento. El modelo vigente también de acumulación y descarte no solo no es sostenible, evidentemente no es teleológico, sino que ya llegó a un punto de no retorno. El Papa, creo que de una manera también como reflexiva, pero muy realista, nos está diciendo: la única salida es repensando un sistema donde, y por eso además nos ofrece las categorías claras para ello, las dimensiones de ecología integral de modo dialogante. Ahí insistir en el primer punto que hacía, sin ruptura epistemológica, donde sigamos cada uno defendiendo nuestra facción para poder buscar salidas, será insuficiente. Y por otro lado, pues el Papa después lo desarrolla en Fratelli Tutti con una clave también política, por una clave comunitaria, desde lo pequeño a lo más grande. Termino diciendo, ahí hay un elemento también que él ha señalado cotidianamente, y es desde la periferia hacia el centro. La periferia que revela quizá otros modos, otras maneras, lo antes considerado marginal, ubicándonos también en otra perspectiva. Entonces, bueno, pues como dice el mismo Papa, todavía estamos a tiempo, el Creador no nos abandona, pero es necesario en esta perspectiva integrada comenzar y comenzar ya. Gracias Mauricio. Bueno, quisiera seguir con Víctor sobre lo siguiente. Uno de los puntos que también destacamos en el documento se vincula a lo fundamental que es la acción de las organizaciones sociales, religiosas, universitarias, también sindicales, que abogan por los derechos sociales, civiles y políticos en búsqueda y para realizar una conversión estructural que nos permita revertir la lógica individualista y cortoplacista que también planteabas en tu testimonio, que de alguna manera nos lleva a esa degradación ecológica y social. Y un poco pensando en Latinoamérica, preguntarte
cómo esta lógica está afectando, sobre todo en el continente latinoamericano, al mundo sindical. ¿Cómo lo ves vos? El micrófono, Víctor, disculpa. Sí, gracias. No, para nosotros el tema ambiental es fundamental y sobre todo hablamos de una transición justa, una transición que vaya haciendo los cambios sin que se coloque todo el peso sobre los trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde yo personalmente veo muchos problemas, porque voy a dar un ejemplo claro. Hace 2 años se festejó el 30 aniversario del convenio 169 de consulta obligatoria con los pueblos indígenas, por parte de los gobiernos para cualquier emprendimiento. Y bueno, estaba presente gente de las Naciones Unidas. Cuando era el momento de los incendios en la selva amazónica, pero no solamente en la selva amazónica, esos incendios se replicaban en Paraguay y en Bolivia también. Y yo decía en mi presentación, fíjense ustedes, si se hubiera cumplido con la consulta obligatoria a los pueblos indígenas, ¿hubiera habido este tipo de incendios? ¿Hubiera habido esta quemazón terrible del planeta? No hubiera habido, no hubiera habido. Entonces, tomando en cuenta que los pueblos indígenas tienen una función también de guardianes de los bosques. Esa es una función grande y muy importante que cumplen los pueblos indígenas. Ahora, por supuesto que yendo al tema general, el tema medioambiental, nosotros somos conscientes de que esto debe cambiar. Pero, por ejemplo, deben haber procesos que vayan decantándose, pero de cumplimiento obligatorio. Deben haber normas concretas que tengan dientes, le decimos nosotros, que sean de cumplimiento obligatorio. En esa oportunidad, cuando yo hablé del tema de las quemazones, entonces la señora de las Naciones Unidas me decía, no, es que sí, nosotros vamos a convocar a los stakeholders, nuevamente a los partners, al partenariado. No, ahí lo que hace falta es fortalecer el multilateralismo y la capacidad de los estados de que se hagan reglas claras de cumplimiento obligatorio a nivel internacional. Eso es lo fundamental, no es seguir insistiendo en el partenariado para que tal empresa vea el tema de los indígenas y gane dinero en base a eso, sin resolver el tema de los indígenas, resolviéndolo solo parcialmente, el tema de la minería, resolviéndolo parcialmente, pero a la vez explotando y desgastando el suelo de nuestros países, etcétera, etcétera. El tema de la soja. Paraguay dice, los políticos paraguayos se ufanan de ser el 4º exportador de soja del mundo. ¿Y en qué le beneficia eso a los paraguayos y paraguayas? A la población paraguaya, que la mayoría vive en la miseria. Eso le beneficia a un modelo de desarrollo que debe ser cambiado. Lo que a mí me molesta mucho con relación al tema, en este momento en muchos países hay incendios. Bueno, y todo en los medios de comunicación se está reduciendo al tema de que hay que sancionar al que tira un cigarrillo prendido, un cigarrillo encendido. Hay que sancionar al campesino que hizo fuego, pero nadie habla del tema global, del tema del modelo que está devastando este planeta. Entonces, esa es la función del movimiento sindical. Yo quisiera decir también lo siguiente, con relación al tema de la inclusión, porque tiene que ver también con el medio ambiente y con la sostenibilidad social. El modelo sindical, y especialmente en Latinoamérica somos conscientes de eso, el modelo sindical tradicional es un modelo que responde a la segunda revolución industrial, donde habían esos grandes conglomerados, las grandes empresas con grandes grupos de trabajadores. Hoy día eso cambió. Cambió con la tercera revolución industrial, que descentralizó la producción, que hizo las cadenas de producción, y ahora con la cuarta revolución industrial. Nosotros somos conscientes de que
el movimiento sindical también debe ayornarse, debe ayornar su organización de tal forma a poder contener y a poder reunir a muchos más trabajadores y trabajadoras. Gracias, gracias Víctor. Desconozco si a las 10:15 de Argentina la sesión se finaliza, esperemos que no. Antes de ir a la última pregunta para Pierre, en caso de que finalizara, agradecerles a los tres. Bueno, Pierre, un poco en tu presentación retomaste ideas del proyecto, el futuro del trabajo, el trabajo después de la auto, sí, el significado que se promociona sobre la perspectiva, el cuidado, el trabajo, cuidado, planteando que la misma puede inspirar a esa transformación tan necesaria para que el mundo avance hacia el desarrollo humano integral. Esbozaste algunas propuestas sobre cómo alcanzar esa transformación. Y mi pregunta es un poco cómo sigue el camino hacia esa transformación. Si bien en el documento lo que se plantea es una necesidad de más investigaciones, de poner en debate a las buenas prácticas, también se plantea un modelo de comunidades globales transformadoras. ¿Qué otro modo crees vos que debería considerarse en esa lectura hacia esa transformación? Esa es la cuestión última. ¿Cómo avanzar? Y no hay... El Papa muchas veces dice, estamos en camino. Y no sé si podemos decir en español, estamos en caminos. Probablemente hay algunos caminos y algunas palabras que estaban mencionados que están importantes. Como le ha dicho Víctor, la noción de participación me parece una cuestión esencial. Participación no tanto en el debate, pero en la acción también. Y en la participación algunas veces hay contradicción. Lo que vimos en el proyecto es que había algunos lugares donde el desarrollo y la protección no está la articulación entre el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. Al nivel cerebral está evidente, pero al nivel práctica necesitamos una discusión, un diálogo, una articulación para empezar algunas soluciones. Como lo ha dicho Mauricio también, la situación de la Amazonia estaba para nosotros en la experiencia como una revelación, si podemos decir que la revelación no es únicamente la cuestión de la revelación del Cristo, pero es una experiencia en francés decimos grandeur nature, de natura donde vimos las limitaciones de la colonización, las limitaciones de la explotación y de la extracción de los recursos, las limitaciones de conflictos de culturas y de diálogos de culturas y la visión que hay modelos alternativas que estén desarrollando para algunos grupos cuando otros tienen otras visiones y que el espacio de diálogo y de lucha no está tan simple a construir. Hay caminos y mi pregunta para mí es que muchas veces tenemos una visión intelectual que necesitamos de cambiar de modelo, pero no es tan un debate intelectual de cómo, cuál visión es, cuál manera última, pero de qué camino podemos empezar, acompañar, reconocer
pero algunas veces hay ya iniciativas donde algunas transformaciones están progresando. Para nosotros, las palabras del Papa sobre la visión del cuidado y que la visión del cuidado en el trabajo no es la única solución, pero que sí el trabajo es el tiempo de la vida donde después de dormir, es el tiempo de la vida donde pasan muchas tiempo y que está. Y si no hay transformaciones de las actividades humanas que se pasan durante el tiempo de trabajo, será difícil de iniciar esta transformación también. No sé cómo se puede producir. Hay moldes alternativos ya de empresas y de trabajo, pero hay también una cuestión de nivel. Experiencia no es tan significante. Al final, tenemos nosotros contradicciones. Yo estoy de acuerdo con Víctor que tenemos desafíos muy importantes al nivel del multilateralismo para nuestro eficiente y que en esta situación de una manera podemos reforzar los papeles de los estados y a la misma manera experienciamos las limitaciones de nuestras capacidades de acción. Y de qué manera podemos avanzar en esta dirección me parece un poco problemático. Hay muchas veces en el modelo de la OIT en este sentido es un poco único porque hay ya una participación cerca limitado por el mundo de trabajo, pero no es es una articulación entre los estados, los empleadores y los trabajadores. Al inicio de la OIT había la idea de hacer una participación casi mismo de los estados y de los empleadores y de los trabajadores. Y casi al inicio muchas personas dijeron que no es un modelo que va a funcionar si los estados no tienen una responsabilidad un poco más importante que los otros. Es que dans la visión de la doctrina social de la Iglesia tenemos este equilibrio a tener también. Es que lo que busquemos es la visión en bien común. El bien común no se puede realizar si no hay la realización de una cuestión sobre la ética personal, pero también necesitamos una ética común y un proceso, muchos procesos para identificar los problemas éticos comunes y mantener juntos. Muchas veces lo vemos, hay muchos caminos sobre la discusión del medio ambiente. Hay la COP, hay las discusiones que vas a tener lugar en Marseille sobre la protección de la biodiversidad. Hay las discusiones que tenemos en la OIT o en otros grupos. Y de una manera hay otras cuestiones como construir efectivamente convergencias entre estos tipos de conversaciones que puede mantenerse de manera paralela, sin converger. No, para mí no hay un camino, pero hay muchos caminos que necesitamos reflexionar, reconocer la importancia de cada y fortalecer juntos. Gracias. Gracias, Pierre. Y bueno, retomando un poco de sus 3 intervenciones y respuestas, quisiera cerrar el panel con una última palabra en la que creo que sí
de alguna manera, y lo que venimos discutiendo, creo que la combinación del trabajo y el cuidado descansa sobre el conocimiento acumulado y la experiencia de pueblos y comunidades que, como dijo Víctor y también señaló Mauricio, hoy se encuentran amenazados. Y de alguna manera creo que sobre ese conocimiento y sobre la experiencia es donde yace una atmósfera de solidaridad, también de esperanza, que es lo que eventualmente nos va a dar fuerzas para seguir con este camino que, como bien dijo Pierre, son múltiples. Así que, si les parece bien, les deseo que tengan un buen sábado. Hoy es sábado, me había olvidado de eso. Así que bueno, agradecerles y espero que sea hasta la próxima. Seguiremos en contacto. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego.